Lectura del libro Las Buenas Nuevas, Gálatas versículo a versículo, por Elliot Joseph Wagoner. Capítulo 3, la segunda parte. Subcapítulo: La promesa del Espíritu. Cristo nos ha redimido para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. No cometamos el error de leer, recibamos la promesa del don del Espíritu. No dice eso, y no significa eso, como veremos enseguida. Cristo nos ha redimido, y el don del Espíritu prueba este hecho, ya que es solamente por el Espíritu eterno como se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Hebreos 9:14. De no ser por el Espíritu, nunca nos sabríamos pecadores. Aún menos conoceríamos la redención. El Espíritu convence de pecado y de justicia. Juan 16:8. El Espíritu es el que testifica, porque el Espíritu es la verdad. Primera de Juan 5:6. El que cree tiene el testimonio en sí mismo. Versículo 10. Cristo está crucificado en favor de todo hombre. Como ya hemos visto, eso se demuestra por el hecho de que estamos todos bajo la maldición, y solo Cristo en la cruz puede llevar la maldición. Pero es mediante el Espíritu como Dios mora en la tierra entre los hombres. La fe nos permite recibir su testimonio y gozarnos en aquello que nos asegura la posesión de su Espíritu. Observa eso además. Se nos da la bendición de Abraham a fin de que recibamos la promesa del Espíritu. Pero es solamente mediante el Espíritu como viene la promesa. Por lo tanto, la bendición no puede traernos la promesa de que recibiremos el Espíritu, debido a que tenemos ya el Espíritu junto con la promesa. Pero teniendo la bendición del Espíritu, que es la justicia, podemos estar seguros de recibir aquello que el Espíritu promete a los justos, la herencia eterna. Al bendecir a Abraham, Dios le prometió una herencia. El Espíritu es las arras, prenda o garantía de toda la bendición. Subcapítulo: El Espíritu como garantía de la herencia. Todos los dones de Dios conllevan promesas de mayores bendiciones. Siempre hay mucho más. El propósito de Dios en el Evangelio es reunir todas las cosas en Jesucristo, en quien hemos obtenido también una herencia, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido, que es la garantía de nuestra herencia, hasta que lleguemos a poseerla, para alabanza de su gloria. Efesios 1, de 11 a 14. Volveremos más adelante a hablar de esa herencia. Por ahora es suficiente con saber que se trata de la herencia prometida a Abraham, de quien venimos a ser hijos por la fe. La herencia pertenece a todos los que son hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Y el Espíritu que sella nuestra filiación es la garantía, las primicias de esa herencia prometida. Aquellos que aceptan la gloriosa liberación en Cristo de la maldición de la ley, es decir, la redención, no de la obediencia a la ley, puesto que la obediencia no es una maldición, sino de la desobediencia a la ley, tienen en el Espíritu un anticipo del poder y la bendición del mundo venidero. Cita de Gálatas 3, de 15 a 18. Hermanos, voy a hablar al modo humano. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo anula ni le añade. Las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendiente. No dice y a sus descendientes, como si hablara de muchos, sino de uno solo, a tu descendiente, que es Cristo. Esto pues digo, la ley que vino 430 años después, no abroga el pacto previamente confirmado por Dios para invalidar la promesa. Porque si la herencia dependiera de la ley, ya no la concedió a Abraham mediante la promesa.
A Abraham se le predicó el evangelio de la salvación para el mundo. Lo creyó y recibió la bendición de la justicia. Todos los que creen son benditos con el creyente Abraham. Todos los que son de la fe, esos son hijos de Abraham. Las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendiente. Si la herencia dependiera de la ley, ya no la concedió a Abraham mediante la promesa. La promesa que se nos hace es la misma que se le hizo a él, la promesa de una herencia en la que participamos como hijos suyos. Subcapítulo: y a su descendiente. No se trata de un simple juego de palabras, sino de un asunto vital. El tema controvertido es el medio de la salvación. ¿Es la salvación, 1, solamente por Cristo, 2, por alguna otra cosa? O bien 3, por Cristo y alguien más, o alguna cosa más. Muchos suponen que han de salvarse a sí mismos haciéndose buenos. Muchos otros creen que Cristo es una ayuda valiosa, un buen asistente a sus esfuerzos. Otros también le darán gustosos el primer lugar, pero no el único lugar. Ven en ellos mismos a unos buenos segundos. El que hace la obra es el Señor, y ellos. Pero el texto estudiado excluye todas estas pretensiones vanas. No dice, y a sus descendientes, sino a tu descendiente. No a muchos, sino a uno, que es Cristo. Subcapítulo: no hay dos linajes. Podemos contrastar la descendencia espiritual de Abraham con su descendencia carnal. Espiritual es lo opuesto a carnal, y los hijos carnales, a menos que sean también hijos espirituales, no tienen parte alguna en la herencia espiritual. Para los hombres que vivimos en el cuerpo, en este mundo, no es ninguna imposibilidad el ser enteramente espirituales. Tales hemos de ser, o en caso contrario no seremos hijos de Abraham. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8:8. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Primera de Corintios 15:50. Hay una sola línea de descendientes espirituales de Abraham, solo una clase de verdaderos descendientes espirituales, los que son de la fe, los que al recibir a Cristo por la fe, reciben potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Subcapítulo: muchas promesas en uno. Si bien el descendiente es singular, las promesas son plurales. No hay nada que Dios tenga para dar al hombre alguno que no prometiese ya a Abraham. Todas las promesas de Dios son transferidas a Cristo, en quien creyó Abraham. Todas las promesas de Dios son sí en Él. Por eso decimos amén en Él, para gloria de Dios. Segunda de Corintios 1:20. Subcapítulo: la herencia prometida. En Gálatas 3, de 15 al 18, se ve claramente que lo prometido y la suma de todas las promesas es una herencia. Dice el versículo 16 que la ley, que vino 430 años después que la promesa fuese dada y confirmada, no puede anular a esta última. Si la herencia dependiera de la ley, ya no la concedió a Abraham mediante la promesa. Puede saberse cuál es la promesa al relacionar el versículo precedente con este otro. No fue por la ley como Abraham y sus descendientes recibieron la promesa de que serían herederos del mundo, sino por la justicia que viene por la fe. Romanos 4:13. Aunque los cielos y la tierra de ahora son guardados para el fuego del día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos, en ese día en que los cielos serán encendidos y deshechos y los elementos se fundirán abrasados por el fuego, no obstante nosotros, según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva,
donde habita la justicia. Segunda de Pedro 3,7, 12 y 13. Es la patria celestial que esperaron también Abraham, Isaac y Jacob. Subcapítulo: Una herencia libre de maldición. Cristo nos redimió de la maldición para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Esa promesa del Espíritu hemos visto que es la posesión de la tierra renovada, es decir, redimida de la maldición. Porque la misma creación será librada de la esclavitud de la corrupción para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Romanos 8,21. La tierra, recién salida de las manos del Creador, nueva, fresca y perfecta en todo respecto, le fue entregada al hombre en posesión. Génesis 1,27, 28 y 31. El hombre pecó, trayendo así la maldición. Cristo tomó sobre sí la plenitud de la maldición, tanto la del hombre como la de toda la creación. Redime a la tierra de la maldición, a fin de que pueda ser la eterna posesión que Dios dispuso originalmente que fuera. Y redime asimismo al hombre de la maldición, a fin de capacitarlo para poseer una herencia tal. Ese es el resumen del Evangelio. El don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6,23. Ese don de la vida eterna está incluido en la promesa de la herencia, ya que Dios prometió a Abraham y su simiente la tierra en herencia eterna. Génesis 17,8. Se trata de una herencia de justicia, puesto que la promesa de que Abraham sería heredero del mundo fue mediante la justicia que viene por la fe. La justicia, la vida eterna y un lugar en donde vivir eternamente, los tres están incluidos en la promesa y constituyen todo lo que cabe desear o recibir. Redimir al hombre sin darle un lugar en donde vivir sería una obra inconclusa. Las dos acciones son parte de un todo. El poder por el que somos redimidos es el poder de la creación, aquel por el que los cielos y la tierra serán renovados. Cuando todo sea cumplido, ya no habrá maldición alguna. Apocalipsis 22,3. Subcapítulo: Los pactos de la promesa. El pacto y la promesa de Dios son una y la misma cosa. Se ve claramente en Gálatas 3,17, donde Pablo manifiesta que anular el pacto dejaría sin efecto la promesa. En Génesis 17, leemos que hizo un pacto con Abraham para darle la tierra de Canaán como posesión eterna. Versículo 8. Gálatas 3,18 dice que Dios se la dio mediante la promesa. Los pactos de Dios con el hombre no pueden ser otra cosa que promesas al hombre. ¿Quién le dio a él primero para que sea recompensado? Porque todas las cosas son de él, por él y para él. Romanos 11,35 y 36. Después del diluvio, Dios hizo un pacto con todo ser viviente de la tierra, aves, animales y toda bestia. Ninguno de ellos prometió nada a cambio. Génesis 9, de 9 a 16. Simplemente recibieron el favor de manos de Dios. Eso es todo cuanto podemos hacer, recibir. Dios nos promete todo aquello que necesitamos y más de lo que podemos pedir o imaginar como un don. Nosotros nos damos a Él, es decir, no le damos nada. Y Él se nos da a nosotros, es decir, nos lo da todo. Lo que complica el asunto es que, incluso aunque el hombre esté dispuesto a reconocer al Señor en todo, se empeña en negociar con Él. Quiere elevarse hasta un plano de semejanza con Dios y efectuar una transacción de igual a igual con Él. Pero todo el que pretenda tener tratos con Dios, lo ha de hacer en los términos que Él establece, es decir, sobre la base de que no tenemos nada, y de que no somos nada, y de que Él lo tiene todo, lo es todo, y es quien lo da todo. Subcapítulo:
El pacto ratificado. El pacto, es decir, la promesa divina de dar al hombre toda la tierra renovada, tras haberla rescatado de la maldición, fue previamente confirmado por Dios. Cristo es el garante del nuevo pacto, del pacto eterno, porque todas las promesas de Dios son sí en Él. Por eso decimos amén en Él para gloria de Dios. Segunda de Corintios 1:20. La herencia es nuestra en Jesucristo. Primera de Pedro 1:3 y 4. Ya que el Espíritu Santo es la primicia de las herencias, y la posesión del Espíritu Santo es Cristo mismo morando en el corazón por la fe. Dios bendijo a Abraham diciendo: por medio de ti serán benditas todas las naciones. Y esto se cumple en Cristo, a quien Dios envió para que nos bendijese, para que cada uno se convierta de su maldad. Hechos 3:25 y 26. Fue el juramento de Dios lo que ratificó el pacto establecido con Abraham. Esa promesa y ese juramento hechos a Abraham son el fundamento de nuestra esperanza, nuestro fortísimo consuelo. Hebreos 6:18. Son una segura y firme ancla. Versículo 19. Porque el juramento establece a Cristo como la garantía, la seguridad, y Cristo está siempre vivo. Hebreos 7:25. Sostiene todas las cosas con su poderosa palabra. Hebreos 1:3. Todas las cosas subsisten en él. Colosenses 1:17. Por eso, cuando Dios quiso mostrar a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento. Hebreos 6:17. En él radica nuestro consuelo y esperanza de escapar y guardarnos del pecado. Cristo puso como garantía su propia existencia y con ella la de todo el universo para nuestra salvación. ¿Puedes imaginar un fundamento más firme para nuestra esperanza que el de su poderosa palabra? Subcapítulo. La ley no puede anular la promesa. A medida que avanzamos, hay que recordar que el pacto y la promesa son una y la misma cosa y que incluyen la tierra nueva que se ha de dar a Abraham y a sus hijos. Es también necesario recordar que, puesto que solamente la justicia puede morar en los nuevos cielos y tierra, la promesa incluye el hacer justos a todos los que creen. Eso se efectúa en Cristo, en quien haya confirmación la promesa. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo anula ni le añade, cuanto menos tratándose del pacto de Dios. Por lo tanto, puesto que se nos ha dado seguridad de la justicia eterna mediante el pacto hecho con Abraham, que fue confirmado en Cristo por el juramento de Dios, es imposible que la ley proclamada 430 años más tarde pudiese introducir ningún elemento nuevo. A Abraham le fue dada la herencia mediante la promesa. Pero si 430 años después viniese a resultar que ahora había de conseguir la herencia de alguna otra forma, eso dejaría sin efecto la promesa, y el pacto quedaría anulado. Pero eso implicaría la disolución del gobierno de Dios y el final de su existencia, puesto que Él puso su misma existencia como prenda o garantía de que daría a Abraham y a su simiente la herencia y la justicia requerida para poseerla. Porque no fue por la ley, como Abraham y sus descendientes recibieron la promesa de que serían herederos del mundo, sino por la justicia que viene por la fe. Romanos 4:13. El Evangelio fue tan pleno y completo en los días de Abraham como siempre lo haya sido o pueda llegar a serlo. Tras el juramento de Dios a Abraham, no es posible hacer adición o cambio alguno a sus provisiones o condiciones. No es posible restarle nada a la forma en la que entonces existía, y nada puede ser requerido de hombre alguno que no lo fuese igualmente de Abraham. Cita de Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue dada por causa de las transgresiones
hasta que viniera el descendiente a quien se refiere la promesa. La ley fue promulgada por ángeles por medio de un mediador. ¿Para qué sirve la ley? El apóstol Pablo hace esta pregunta a fin de poder mostrar de la forma más enfática el papel de la ley en el Evangelio. La pregunta es muy lógica, puesto que la herencia viene enteramente por la promesa y un pacto que ha sido confirmado no puede ser alterado, no se le puede añadir ni quitar nada. ¿Cuál fue el objeto de enviar la ley 430 años después? ¿Para qué sirve la ley? ¿Qué hace aquí? ¿Qué papel desempeña? Fue dada por causa de las transgresiones. Hay que entender con claridad que la promulgación de la ley en Sinaí no fue el principio de su existencia. Existía en los días de Abraham y éste la obedeció. Génesis 26,5. Existía antes de ser pronunciada en el Sinaí. Ver Éxodo 16, de 1 a 4, 27 y 28. Fue dada en el sentido de que en el Sinaí se la proclamó de forma explícita, in extenso, por causa de las transgresiones. La ley vino para que se agrandara el pecado. Romanos 5,20. En otras palabras, para que por el mandamiento se viera la malignidad del pecado. Romanos 7,13. Fue promulgada bajo las circunstancias de la más terrible majestad como una advertencia a los hijos de Israel de que mediante su incredulidad estaban en peligro de perder la herencia prometida. A diferencia de Abraham, no creyeron al Señor, y todo lo que no procede de la fe es pecado. Romanos 14,23. Pero la herencia había sido prometida por la justicia que viene por la fe. Romanos 4,13. Por lo tanto, los judíos incrédulos no podían recibirla. Así pues, la ley les fue dada para convencerlos de que carecían de la justicia necesaria para poseer la herencia. Si bien la justicia no viene por la ley, ha de estar respaldada, atestiguada por la ley. Romanos 3,21. Resumiendo, se les dio la ley para que viesen que no tenían fe y que por lo tanto no eran verdaderos hijos de Abraham y estaban en camino de perder la herencia. Dios habría puesto su ley en los corazones de ellos tal como había hecho ya con Abraham, en caso de que hubiesen creído como él. Pero dado que habían dejado de creer y sin embargo mantenían aún la pretensión de ser herederos de la promesa, era necesario mostrarles de la forma más contundente que la incredulidad es pecado. La ley fue dada por causa de las transgresiones, o, lo que es lo mismo, a causa de la incredulidad del pueblo. Subcapítulo: La confianza propia es pecado. El pueblo de Israel estaba lleno de confianza propia y de incredulidad hacia Dios, como demostraron en su murmuración contra la dirección divina y por su seguridad de poder realizar todo lo que Dios requería, de poder cumplir sus promesas. Manifestaban el mismo espíritu que sus descendientes, quienes preguntaron: ¿qué haremos para realizar las obras de Dios? Juan 6,28. Ignoraban de tal modo la justicia de Dios que pensaban que podían establecer la suya propia a modo de equivalente. Romanos 10,3. A menos que vieran su pecado, de nada iba a valerles la promesa. De ahí la necesidad de presentarles la ley. Subcapítulo: El ministerio de los ángeles. ¿No son todos ellos espíritus servidores, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Hebreos 1,14. No nos es dado saber cuál era exactamente el papel de los millares de ángeles que estuvieron presentes en el Sinaí, pero sabemos que los ángeles tienen un profundo e íntimo interés en todo lo que concierne al hombre. Cuando se pusieron los fundamentos de la tierra,
se regocijaban todos los hijos de Dios. Job 38,7. Una multitud de entre la hueste celestial entonaba cánticos de alabanza en la anunciación del nacimiento del Salvador de los hombres. Esos seres, poderosos en fortaleza, asisten al Rey de Reyes y se aprestan a hacer su voluntad, ejecutando sus órdenes y obedeciendo su palabra. Salmo 103, con 20 y 21. El hecho de que estuvieran presentes al ser dada la ley demuestra que se trataba de un evento de la mayor trascendencia y del más profundo significado. Subcapítulo: por medio de un mediador. Así es como se dio la ley en el Sinaí. ¿Quién fue ese mediador? No cabe más que una respuesta. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2,5. Sin embargo, el mediador no representa a uno solo, aunque Dios es uno. Dios y Jesucristo son uno. Jesucristo es al mismo tiempo Dios y hombre. Al mediar entre Dios y el hombre, Jesucristo representa a Dios ante el hombre y al hombre ante Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Segunda de Corintios 5,19. No hay ni puede haber otro mediador entre Dios y el ser humano. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4,12. Subcapítulo: la obra de Cristo como mediador. El hombre se ha extraviado de Dios y se ha rebelado contra él. Todos nos hemos descarriado como ovejas. Isaías 53,6. Nuestras iniquidades nos han separado de nuestro Dios. Isaías 59,1 y 2. La inclinación de la carne es contraria a Dios y no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Romanos 8,7. Cristo vino a fin de destruir la enemistad y reconciliarnos con Dios. Él es nuestra paz. Efesios 2, de 14 a 16. Cristo padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3,18. Por medio de él tenemos acceso a Dios. Romanos 5,1 y 2. Efesios 2,18. En él es quitada la mente carnal, la mente rebelde, y se da en su lugar la mente del Espíritu, para que la justicia que quiere la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8,4. La obra de Cristo es salvar aquello que se había perdido, restaurar lo que se quebrantó, reunir lo que se había separado. Su nombre es Dios con nosotros. Cuando Él mora en nosotros, somos hechos participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1,4. La obra mediadora de Cristo no está limitada en el tiempo ni en el alcance. Ser mediador significa más que ser intercesor. Cristo era mediador antes de que el pecado entrara en el mundo, y será mediador cuando el pecado no exista más en el universo y no haya necesidad alguna de perdón. Todas las cosas subsisten en Él. Es la misma imagen del Dios invisible. Él es la vida. Solo en Él y por medio de Él fluye la vida de Dios a toda la creación. Por lo tanto, Él es el medio, el mediador, la manera por la que la luz de la vida alumbra al universo. No se convirtió en mediador cuando el hombre cayó, sino que lo era desde la eternidad. Nadie, no solamente ningún hombre, sino ningún ser creado, viene al Padre sino por Cristo. Ningún ángel puede estar en la divina presencia sino en Cristo. La entrada del pecado en el mundo no requirió el desarrollo de ningún nuevo poder o la puesta en marcha de ningún dispositivo nuevo.
el poder que había creado todas las cosas no hizo más que continuar en la infinita misericordia de Dios para la restauración de lo que se había perdido. Todas las cosas fueron creadas en Cristo. Por lo tanto, tenemos redención en su sangre. Colosenses 1, de 14 a 17. El poder que anima y sostiene al universo es el mismo poder que nos salva. A aquel que es poderoso para hacer infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos, por el poder que opera en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia por Cristo Jesús, por todas edades, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3:20 y 21. Ver Apocalipsis 4:11. Cita de Gálatas 3, 21 y 22. Luego, ¿es la ley contraria a las promesas de Dios? De ninguna manera. Porque si la ley pudiera vivificar, la justicia vendría realmente por la ley. Pero la Escritura encerró todo bajo pecado para que la promesa fuese dada a los creyentes por medio de la fe en Jesucristo. ¿Es la ley contraria a las promesas de Dios? De ninguna manera. Si lo fuera, la ley no habría sido dada por medio de un mediador, Jesucristo, ya que todas las promesas de Dios son sí en Él. 2 Corintios 1:20. En Cristo encontramos combinadas la ley y la promesa. Podemos saber que la ley no iba y no va contra la promesa por el hecho de que fue Dios quien dio tanto la una como la otra. Sabemos igualmente que la proclamación de la ley no introdujo ningún elemento nuevo en el pacto. Puesto que el pacto había sido confirmado, nada podía añadirse ni serle quitado. Pero la ley no es algo inútil, ya que en este caso Dios no lo habría dado. El que guardemos o no la ley no es un asunto opcional, pues Dios mismo la ordenó. Pero al mismo tiempo no va contra la promesa, ni introduce ningún elemento en ella. ¿Por qué? Sencillamente porque la ley está incluida en la promesa. La promesa del Espíritu dice: pondré mis leyes en la mente de ellos, las escribiré sobre su corazón. Hebreos 8:10. Eso es exactamente lo que Dios hizo con Abraham al darle el pacto de la circuncisión. Romanos 4:11, 2 de 25 a 29. Filipenses 3:3. Subcapítulo: La ley magnifica la promesa. La ley es justicia, como Dios declara: oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. Isaías 51:7. La justicia que la ley requiere es la única justicia que puede heredar la tierra prometida. Se la obtiene no por las obras de la ley, sino por la fe. La justicia de la ley no se obtiene mediante esfuerzos por guardar la ley, sino por la fe. Romanos 9, de 30 a 32. Por lo tanto, cuanto mayor sea la justicia que la ley requiere, más engrandecida resulta la promesa de Dios, pues Él ha prometido dar esa justicia a todos los que creen. Sí, lo ha jurado. Por lo tanto, cuando fue dada la ley en el Sinaí, en medio del fuego, la nube y la oscuridad, con potente voz, Deuteronomio 5:22, con sonido de trompeta de Dios, con temblor de tierra ante la presencia del Señor y sus santos ángeles, se mostró la inefable grandeza y majestad de la ley de Dios. Para todo aquel que recordase el juramento de Dios a Abraham, fue una revelación de la sobrecogedora grandeza de la promesa de Dios, puesto que juró que daría toda la justicia que la ley demanda a quien quiera que confiase en él. La voz atronadora con la que se pronunció la ley fue la misma que en las cimas de las montañas proclamó las buenas nuevas de la gracia salvadora de Dios. Isaías 40:9. Los preceptos de Dios son promesas. No puede ser de otra manera, pues Él sabe que no tenemos poder alguno.
todo lo que el Señor requiere, Él mismo lo da. Cuando dice no harás, podemos tomarlo como la seguridad que Él nos da de que si simplemente creemos, nos preservará del pecado contra el que advierte en ese precepto. Subcapítulo: Justicia y vida. Si la ley pudiera vivificar, la justicia vendría realmente por la ley. Eso demuestra que la justicia es vida. No se trata de una mera fórmula, de una teoría muerta o de un dogma, sino de acción vital. Cristo es la vida, y Él es por consiguiente nuestra justicia. La ley escrita en 2 tablas de piedra no podía dar vida, no más que la que puede dar la piedra sobre la que estaba escrita. Todos sus preceptos son perfectos, pero su expresión escrita en caracteres esculpidos sobre la piedra no puede transformarse por sí misma en acción. El que recibe la ley solamente en la letra posee el ministerio de condenación y muerte, 2 Corintios 3:9. Pero el verbo, la palabra, se hizo carne. En Cristo, la piedra viviente, la ley es vida y paz. Recibiéndolo a Él por el ministerio del Espíritu, 2 Corintios 3:8, poseemos la vida de justicia que la ley aprueba. El versículo 21 muestra que la ley fue dada para enfatizar la grandeza de la promesa. Todas las circunstancias que acompañaron la promulgación de la ley, la trompeta, las voces, el terremoto, el fuego, la tempestad, los relámpagos y truenos, la barrera de muerte en torno al monte, indicaban que la ley obra iras en los hijos de desobediencia. Romanos 4:15, Efesios 5:6. Pero el hecho mismo de que la ley obre ira solamente en los hijos de desobediencia muestra que la ley es buena y que el que hace estas cosas vivirá por ellas. Romanos 10:5. ¿Era el propósito de Dios desalentar a su pueblo? De ninguna manera. Es necesario obedecer la ley, y los terrores del Sinaí tenían por objeto llevarnos de nuevo al juramento que Dios hizo 430 años antes. Juramento que ha de permanecer para todo hombre en todo tiempo, como la seguridad de la justicia que viene mediante el Salvador crucificado, que viene por siempre. Subcapítulo: Aprendiendo a sentir nuestra necesidad. Refiriéndose al Consolador, Jesús dijo: Cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. Dijo de sí mismo: No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Marcos 2:17. Uno ha de reconocer su necesidad antes de poder aceptar la ayuda. Ha de saberse enfermo para recibir el remedio. De igual forma, la promesa de la justicia pasará totalmente inadvertida para aquel que no se reconoce pecador. Por lo tanto, la primera parte de la obra consoladora del Espíritu Santo consiste en convencer a los hombres de pecado. La Escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por medio de la fe en Jesucristo. Galatas 3:22. Por la ley se alcanza el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. El que se sabe pecador está en el camino del conocimiento, y si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Primera de Juan 1:9. Así, la ley es, en las manos del Espíritu, un agente activo que induce a los hombres a que acepten la plenitud de la promesa. Nadie odiará a aquel que le salvó la vida, señalándole un peligro que le era desconocido. Al contrario, recibirá la consideración de amigo y será recordado siempre con gratitud.
Así es como verá la ley quien haya sido avisado por su voz de advertencia, a fin de que huya de la ira que vendrá. Dirá con el salmista: los pensamientos vanos aborrezco, mas amo tu ley. Salmo 119 con 113. Cita de Gálatas 3 con 23. Antes que viniese la fe, estábamos guardados por la ley, reservados, encerrados, para la fe que iba a ser revelada. Observa la similitud entre los versículos 8 y 22. Pero la Escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por medio de la fe en Jesucristo. Versículo 22. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, de antemano anunció el Evangelio a Abraham, al decirle: por medio de ti serán benditas todas las naciones. Versículo 8. Vemos que la Escritura que predica el Evangelio es la misma que encerró a todos los hombres bajo pecado. Por supuesto, el que está encerrado bajo la ley es un prisionero. En los gobiernos terrenales, un criminal resulta apresado tan pronto como la ley logra atraparlo. La ley de Dios es omnipresente y está siempre activa. Por lo tanto, en el momento en que el hombre peca, resulta encerrado o aprisionado. Tal es la condición del mundo entero, por cuanto todos pecaron, y no hay justo ni aun uno. Aquellos desobedientes a quien Cristo predicó en los días de Noé estaban en prisión. Primera de Pedro 3, con 19 y 20. Pero como el resto de pecadores, eran presos de esperanza. Zacarías 9, con 12. El Eterno miró desde lo alto de su santuario, miró desde el cielo a la tierra, para escuchar el gemido de los presos y librar a los sentenciados a muerte. Salmo 102, con 19 y 20. Cristo se da por pacto del pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques de la cárcel a los presos y de prisión a los que están en tinieblas. Isaías 42, con 6 y 7. Si es que no conocieses aún el gozo y la libertad del Señor, permite que te hable desde mi experiencia personal. Algún día no muy lejano, quizás sea hoy mismo, el Espíritu de Dios te hará sentir profunda convicción del pecado. Pues haber estado lleno de dudas y vacilaciones, puedes haber buscado toda clase de excusas y evasivas, pero al llegar ese momento, no tendrás nada que replicar. No tendrás entonces duda alguna con respecto a la realidad de Dios y el Espíritu Santo, y no necesitarás argumento alguno que te asegure de ella. Reconocerás la voz de Dios hablando a tu alma, y tu clamor será como el del antiguo Israel: no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Éxodo 20, con 19. Sabrás entonces lo que significa estar encerrado en una prisión cuyas paredes sentirás tan próximas a ti, que además de hacer imposible tu huida, parezcan asfixiarte. Los relatos de personas que fueron condenadas a ser enterradas en vida bajo una pesada losa se tornarán extrañamente vividos y reales cuando sientas como si las tablas de la ley aplastarán tu vida y tu corazón se quebrantase bajo la acometida de una implacable mano de piedra. En ese punto te proporcionará gran gozo recordar que estás encerrado solamente con el propósito de que por la fe recibas la promesa del Espíritu en Cristo Jesús. Gálatas 3, con 14. Tan pronto como te aferres a esa promesa, descubrirás que es la llave para abrir todas las puertas de tu castillo de la duda.
Ver el libro El progreso del peregrino. Las puertas de la prisión se abrirán entonces de par en par y dirás: escapamos cual ave del lazo del cazador. Se quebró el lazo y escapamos. Salmo 124,7. Subcapítulo: Bajo la ley, bajo pecado. Antes que viniese la fe, estábamos encerrados bajo la ley. Estábamos prisioneros para la fe que había de manifestarse después. Sabemos que todo lo que no es de fe es pecado. Romanos 14,23. Por lo tanto, estar bajo la ley es lo mismo que estar bajo pecado. La gracia de Dios trae salvación del pecado, de tal manera que cuando creemos en la gracia de Dios, dejamos de estar bajo la ley, pues somos libertados del pecado. Por consiguiente, los que están bajo la ley son los transgresores de la ley. Los justos no están bajo la ley, sino que caminan en ella. Cita de Gálatas 3,24. Así, la ley fue nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Tutor se ha traducido de la voz griega paidagogos o pedagogo. El pedagogo era un esclavo del padre de familia y tenía por misión acompañar al niño a la escuela, asegurándose de que la disipación y el juego no malograban su instrucción. Si el infante intentaba escapar, el pedagogo tenía que traerlo de vuelta al camino y tenía autoridad incluso para emplear métodos físicos de corrección. Tutor o instructor no son buenas traducciones del término griego. La idea es más bien de la guardián o vigilante. El niño sometido a su custodia, aun teniendo un rango superior, está de hecho privado de libertad como si estuviera en prisión. Todo aquel que no cree está bajo pecado, encerrado bajo la ley, y por lo tanto, la ley actúa como su guardián o vigilante. La ley lo mantendrá esclavo. El culpable no puede escapar en su culpa. Aunque Dios es misericordioso y clemente, de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Éxodo 34,6 y 7. Es decir, jamás mentirá diciendo que lo malo es bueno. Lo que hace es proveer un remedio en el que el culpable pueda quedar libre de su culpa. Entonces la ley dejará de coartar su libertad y podrá caminar libre en Cristo. Subcapítulo: Libertad en Cristo. Cristo dice: Yo soy la puerta. Juan 10,9. Él es igualmente el redil y también el pastor. El hombre supone que es libre saliendo fuera del redil y piensa que venir al redil significa poner cortapisas a su libertad. Sin embargo, es exactamente al revés. El redil de Cristo es un lugar amplio, mientras que la incredulidad es una prisión estrecha. La amplitud del pensamiento del pecador nunca puede superar el ámbito de lo estrecho. El verdadero libre pensador es aquel que comprende, bien con todos los santos, la anchura y la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, y conoce ese amor que supera a todo conocimiento. Efesios 3,18 y 19. Fuera de Cristo no hay más que esclavitud. Solo en Él hay libertad. Fuera de Cristo el hombre está en prisión. Su propio pecado lo sujeta como un lazo. Proverbios 5,22. El poder del pecado es la ley. Primera de Corintios 15,56. Es la ley la que declara pecador al hombre y le hace consciente de su condición. Por la ley se alcanza el conocimiento del pecado y,
El pecado no se imputa donde no hay ley. Romanos 3:20 y 5:13. La ley conforma las paredes de la prisión del pecador. Lo encierra en ella, haciéndole sentir incómodo, oprimido por el sentido del pecado, como si fuera a privarle de la vida. El pecador se debate en vanos y frenéticos esfuerzos por escapar. Pero los mandamientos se erigen a modo de inexpugnables muros a su alrededor. Vaya en la dirección que vaya, se tropieza con un mandamiento que le dice: nunca puedes encontrar la libertad por mí, puesto que has pecado. Si procura ponerse a buenas con la ley y promete obedecerla, su situación no mejora en nada, ya que su pecado permanece de todos modos. La ley lo aguijonea y lo lleva a la única vía de escape, la promesa por medio de la fe en Jesucristo. En Cristo es hecho verdaderamente libre, ya que es hecho justicia de Dios en él. En Cristo está la perfecta ley de la libertad. Subcapítulo: la ley predica el Evangelio. Toda la creación habla de Cristo, proclamando el poder de su salvación. Cada fibra del ser humano clama por Cristo. Aunque el hombre pueda no saberlo, Cristo es el deseado de todas las gentes. Ageo 2:7. Solo Él colma de bendición a todo viviente. Salmo 145:16. Solamente en Él se encuentra el remedio para la inquietud y anhelo del mundo. Puesto que Cristo, en quien hay paz, ya que Él es nuestra paz, está buscando a los que están fatigados y cargados y los llama a venir a Él. Y teniendo en cuenta que todo hombre tiene anhelos que ninguna otra cosa en el mundo puede colmar, queda claro que si la ley despierta en el hombre una percepción clara de su condición, y la ley continúa aguijoneándolo, no dándole descanso, impidiéndole cualquier otra vía de escape, el hombre acabará por encontrar la puerta de salvación, puesto que está abierta de par en par. Cristo es la ciudad de refugio a donde puede huir todo aquel que se encuentre asediado por el vengador de la sangre, con la seguridad de que será bienvenido. Solamente en Cristo hallará el pecador descanso del látigo de la ley, porque en Cristo se cumple en nosotros la justicia de la ley. Romanos 8:4. La ley no permitirá a nadie ser salvo, a menos que posea la justicia que viene de Dios por la fe. Filipenses 3:9. La fe de Jesús. Cita de Gálatas 3:25 y 26. Y como vino la fe, ya no estamos bajo tutor. Así todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10:17. Cuando el hombre recibe la palabra de Dios, la palabra de la promesa que trae con ella la plenitud de la ley, y en lugar de luchar en su contra se somete a ella, le vino la fe. El capítulo 11 de Hebreos demuestra que la fe vino desde el principio, desde los días de Abel, el hombre que ha encontrado la libertad por medio de la fe. La fe puede venir hoy, ahora. Ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de la salvación. 2 Corintios 6:2. Si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hebreos 3:7. Cita de Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Romanos 6:3. Es por su muerte como Cristo nos redime de la maldición de la ley. Pero nosotros tenemos que morir con Él. El bautismo es una muerte semejante a la suya. Romanos 6:5. Resucitamos para andar en novedad de vida, la vida de Cristo. Gálatas 2:20.
Habiendo sido revestidos de Cristo, somos uno en Él. Estamos completamente identificados con Él. Nuestra identidad se pierde en la suya. Oímos frecuentemente decir de quien se ha convertido: ha cambiado tanto que a duras penas lo reconocerías. No es el mismo. No, no lo es. Dios ha hecho de él otro hombre. Por lo tanto, siendo uno con Cristo, le pertenece todo lo que es de Cristo, incluyendo un sitio en los lugares celestiales, en donde Cristo mora. Desde la cárcel del pecado, se lo exalta hasta la morada de Dios. Ahora bien, eso presupone que el bautismo sea para él una realidad, no una simple formalidad externa. No es solamente en el agua visible en la que se bautiza, sino en Cristo, en la vida de Él. Subcapítulo: ¿Cómo nos salva el bautismo? El vocablo griego que traducimos por bautizar significa sumergir. El herrero griego bautizaba en el agua el material que forjaba con el objeto de enfriarlo. El ama de casa bautizaba su colada para lavarla, y con el mismo propósito bautizaban todos sus manos en agua. Sí, y todos acudían con frecuencia al baptisterion o estanque, con similar propósito. De ahí tomamos nuestra voz baptisterio o bautisterio. Era y es un lugar en donde uno podía sumergirse totalmente bajo el agua. La expresión bautizados en Cristo indica cuál ha de ser nuestra relación con Él. Debemos resultar sorbidos y perdidos de vista en su vida. Entonces solo se verá a Cristo, de forma que ya no vivo yo, puesto que fuimos sepultados junto con Él para muerte por medio del bautismo. Romanos 6,4. El bautismo nos salva por la resurrección de Jesucristo. Primera de Pedro 3,21. Puesto que somos bautizados en su muerte, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Si fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más seremos salvos por su vida. Romanos 5,10. Por lo tanto, el bautismo en Cristo, no la mera forma, sino el hecho, nos salva. El bautismo significa una buena conciencia ante Dios. Primera de Pedro 3,21. En ausencia de esta, no hay bautismo cristiano. Por lo tanto, el candidato al bautismo debe tener la edad suficiente como para poder tener conciencia del hecho. Debe tener conciencia de pecado y también del perdón mediante Cristo. Ha de conocer la vida que entonces se manifiesta y ha de deponer voluntariamente su antigua vida de pecado para entregarse a una nueva vida de justicia. El bautismo no consiste en quitar las impurezas del cuerpo, Primera de Pedro 3,21, ni tampoco en la limpieza exterior de ese cuerpo, sino en una conciencia buena como respuesta hacia Dios, una purificación del alma y la conciencia. Hay un manantial abierto para lavar el pecado y la inmundicia, Zacarías 13,1, y por ese manantial fluye la sangre de Jesús. La vida de Cristo mana desde el trono de Dios, en medio del cual está de pie un cordero como si hubiera sido inmolado. Apocalipsis 5,6, tal como manó del costado herido de Cristo en la cruz. Cuando por el Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, Hebreos 9,14, de su costado herido brotó agua y sangre. Juan 19,34. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y lavarla en el lavado del agua por la palabra, literalmente baño de agua en la palabra. Efesios 5,25 y 26.
al ser enterrado en agua en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el creyente da fe de su aceptación voluntaria del agua de vida, la sangre de Cristo, que purifica de todo pecado, y de que se dispone desde entonces a vivir de toda palabra procedente de la boca de Dios. Desde ese momento se pierde a sí mismo de vista y sólo la vida de Cristo se manifiesta en su carne mortal. Cita de Gálatas 3, con 28 y 29. Ya no hay judío ni griego, ni siervo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y ya que sois de Cristo, de cierto sois descendientes de Abraham, y conforme a la promesa, herederos. No hay diferencia. Romanos 3 con 22 y 10 con 12. Es la nota tónica del Evangelio. Todos son pecadores por igual, y todos son salvos de la misma manera. Quien pretendiese hacer diferencia en razón de la nacionalidad, judío o gentil, la podría hacer igualmente a propósito del sexo, varón o hembra, o de la condición social, amo o esclavo, etc. Pero no hay diferencia. Todos los seres humanos son iguales ante Dios, sin importar la raza o condición. Sois uno en Cristo Jesús, y el uno en Cristo. No dice, y a sus descendientes, como si hablara de muchos, sino de uno solo, a tu descendiente, que es Cristo. Gálatas 3 con 16. No hay más que una descendencia, pero abarca a todos los que son de Cristo. Ser revestidos de Cristo significa ser vestidos del nuevo hombre creado para ser semejante a Dios en justicia y santidad. Efesios 4 con 24. Abolió en su carne la enemistad, la mente carnal, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo la paz. Efesios 2 con 15. Él es auténtico hombre, Jesucristo hombre. Fuera de él no existe verdadera humanidad. Llegamos a un varón perfecto, solamente en la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Efesios 4 con 13. Cuando se cumplirá el tiempo, Dios reunirá todas las cosas en Cristo. No habrá más que un solo hombre y solamente su justicia, en la medida en que el descendiente es uno. Y ya que sois de Cristo, de cierto sois descendientes de Abraham, y conforme a la promesa, herederos. El descendiente es Cristo, así lo declara el texto. Pero Cristo no vivió para sí mismo. Ganó una herencia no para sí mismo, sino para sus hermanos. El propósito de Dios es reunir en Cristo, bajo una sola cabeza, todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Efesios 1 con 10. Un día pondrá fin a todas las divisiones, sean de la clase que sean, y lo hace ya ahora en aquellos que lo aceptan. En Cristo no hay distinciones de nacionalidad, clase o rango. El cristiano piensa de cualquier otra persona, inglés, alemán, francés, ruso, turco, chino o africano, simplemente como de una persona y por lo tanto como un posible heredero de Dios mediante Cristo. Si esa otra persona, de la raza o condición que sea, se hace también cristiano, los lazos vienen a ser mutuos y por lo tanto aún más fuertes. Ya no hay judío ni griego, ni siervo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esa es la razón que hace imposible que un cristiano haga la guerra. El cristiano no conoce distinción de nacionalidad, sino que ve a su hermano en todo hombre. La vida de Cristo es su vida, puesto que es uno con Cristo. Les será tan imposible entregarse a la lucha como habrá sido para Cristo el blandir la espada y pelear en defensa propia ante el ataque de los soldados romanos. Y dos cristianos no pueden luchar entre sí más de lo que Cristo puede luchar contra sí mismo.
No obstante, la guerra no es ahora el objeto de nuestro estudio, sino el señalar la absoluta unidad de los creyentes en Cristo. Efectivamente son uno. A pesar de los muchos millones de creyentes que pueda haber, son uno en Cristo. Cada uno posee su propia individualidad, pero se trata siempre de la manifestación de algún aspecto de la individualidad de Cristo. El cuerpo humano tiene muchos miembros y todos ellos difieren en sus peculiaridades. Sin embargo, observamos perfecta unidad y armonía en el cuerpo humano en su estado de salud. En aquellos que se han vestido del nuevo hombre, el cual se renueva hasta el conocimiento pleno conforme a la imagen de su Creador, no hay ni griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Colosenses 3, con 10 y 11. Subcapítulo: La cosecha. En la explicación que Cristo dio de la parábola del trigo y la cizaña, señaló que la buena semilla, o descendiente, son los hijos del reino. Mateos 13,38. El agricultor no permitió que se arrancara la cizaña debido a que en los estadios iniciales era difícil distinguirla del trigo, y parte de éste resultaría destruido. Por lo tanto dijo: dejad crecer lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero juntad el trigo en mi granero. Versículo 30. Como es bien sabido, es en la cosecha cuando se recoge la simiente. La parábola tiene por fin específico el enseñar que es en la cosecha cuando la simiente se manifiesta en su plenitud. Todo lo que la cosecha aguarda es la plena manifestación y madurez de la semilla. Ahora bien, la siega es el fin del mundo. Por lo tanto, el tiempo señalado en Gálatas 3,19, hasta que viniese la simiente, o descendiente, a quien ha sido prometida, no es otro que el fin del mundo, momento en el que ha de hallar cumplimiento la promesa referente a la tierra nueva. La simiente, o descendiente, no puede manifestarse antes de ese tiempo. Leemos de nuevo Gálatas 3,19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien estaba destinada la promesa. ¿Qué nos enseña el versículo? Sencillamente esto, que la ley, tal cual fue proclamada en el Sinaí, sin cambiar una jota ni un tilde, es parte integral del Evangelio y debe ser presentada en el Evangelio hasta la segunda venida de Cristo en el fin del mundo. Mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni un punto de la ley perecerán sin que todo se cumpla. Mateo 5,18. ¿Y qué diremos del momento en el que pasen este cielo y tierra para establecerse los nuevos? Entonces no habrá más necesidad de que la ley esté escrita en un libro a fin de poder predicar a los pecadores y que sus pecados les sean expuestos. En aquel tiempo estará en el corazón de todo hombre. Hebreos 8,10 y 11. ¿Abolida? De ninguna manera, sino grabada indeleblemente en el corazón de cada persona, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. La simiente se refiere a todos cuantos pertenecen a Cristo, y sabemos que la herencia prometida no se ha manifestado en su plenitud. Jesús, en sus días en esta tierra, no la recibió en mayor medida que Abraham. Cristo mismo no puede poseer la herencia prometida antes que lo haga Abraham, puesto que las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendiente, o simiente. El Señor habló por medio de Ezequiel de esa herencia en el momento en que David dejase de tener
un representante de su trono en la tierra, y predijo la caída de Babilonia, Persia, Grecia y Roma, en estos términos: depón la tierra, quita la corona, ruina, ruina, a ruina la reduciré, no será más restaurada hasta que venga aquel a quien corresponde el derecho, y a él se la entregaré. Ezequiel 21, con 26 y 27. Así, Cristo está sentado en el trono de su Padre, y desde entonces está esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Hebreos 10, con 13. Pronto volverá. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios y herederos juntamente con Cristo, de forma que Cristo no puede poseer la herencia antes que ellos. La simiente es una, no está dividida. Cuando Cristo venga a ejecutar el juicio y a destruir a aquellos que han elegido así, no queremos que este hombre reine sobre nosotros. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Mateos 25, con 31. Entonces estará completa la simiente y se cumplirá la promesa. Hasta ese momento, la ley continuará cumpliendo fielmente su misión de despertar y aguijonear la conciencia de los pecadores, no dándoles descanso hasta que vengan a identificarse con Cristo, o bien lo rechacen plenamente. ¿Aceptarás sus términos, querido lector? ¿Pondrás fin a tus quejas a propósito de esa ley que te salva de hundirte en un sueño fatal? ¿Aceptarás la justicia de la ley en Cristo? Si así lo haces, como verdadera simiente de Abraham que eres, y heredero según la promesa, puedes alegrarte en tu liberación de la esclavitud del pecado cantando: feliz el día en que escogí servirte, mi Señor y Dios. Precioso es que mi gozo en ti lo muestre hoy con obra y voz. Soy feliz, y en tu favor me gozaré. En libertad y luz me vi, cuando triunfó en mí la fe. Y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Fin del capítulo 3 del libro Las Buenas Nuevas. Gálatas, versículo a versículo. Por Elliot Joseph Wagoner.